hoy se titula En ti hay perdón. Y es una continuación del tema que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos revisando, ¿verdad? Estudiando, examinando dentro de la oración modelo, el Padre Nuestro, como se le conoce también, la partícula que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y estuvimos examinando el perdón de Dios, estuvimos viendo varias cosas, ¿verdad? Varios elementos acerca del perdón de Dios. Y estuvimos viendo que el perdón de Dios, que es una transacción, es un proceso por el cual el pecado es quitado de nosotros una vez se recibe la vida de Cristo. Dios nos da la vida de su Hijo, Dios nos da vida eterna, que esta vida está en su Hijo, Dios nos da a su Hijo, nos da el Espíritu de su Hijo, y si nosotros recibimos ese don, de ahí viene la palabra perdón, si nosotros recibimos el don en lugar de nuestro pecado es tomado, es removido y echado en lo profundo de la mar. Y se completa esa transacción. Sin embargo, estuvimos viendo que la Biblia hace la diferencia de que hay pasos en este proceso y que no todo perdón implica la remoción, sino que también se utiliza la palabra perdón en la Biblia para hablar de una actitud de Dios para con el pecador. Y de que Dios tiene buena voluntad para con el hombre y que no le toma en cuenta su pecado, que no se está aferrando al pecado del hombre, y esto determina cómo nos trata, sino que trata al hombre como si el hombre no lo hubiese hecho nada. Es decir, que no toma en cuenta esta ofensa, no toma en cuenta los pecados de los hombres para tratar con el hombre, sino que Dios trata a todos de la misma forma. Y que esto en cuanto a la actitud de Dios, Dios no está enemistado ni Dios tiene condiciones para Él dar el perdón, sino que Dios a todos nos está dando perdón. Y estuvimos viendo algunos versículos donde se nos dice que Dios nos da a todos perdón, pero no todos los recibimos. Entonces es cuando el hombre recibe el perdón de Dios, que el hombre recibe la justicia de Dios y es quitado por completo, removido el pecado. Y para esa otra palabra también se utiliza la palabra perdón, pero también en alguna instancia se utiliza la palabra remoción, o remitir el pecado, o remover el pecado, en el sentido de quitarlo y enviarlo fuera y echarlo lejos, o remisión, como se utiliza también en algunos versículos. Así que estuvimos viendo esta transacción de dos partes, donde hay una parte que es Dios, que da el regalo, da el don de pura gracia de su corazón, da el perdón, o da aquello que es dado en sustitución de que es su Hijo. Él nos está dando a su Hijo. Él nos está diciendo, tú tienes injusticia en tu corazón, tú tienes trapo de inmundicia en tu corazón, tú tienes suciedad en tu corazón, tú tienes pecado que te va a pagar con muerte, y yo te doy a mi Hijo. Toma, recibe la vida de mi Hijo. Esta vida te va a hacer andar en el buen camino. La vida de mi Hijo, su Espíritu, ¿verdad? Que es el buen Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, te va a hacer andar en mis caminos. Y yo, poniendo mi Espíritu en ti, voy a hacer que ande en mis caminos, que elija el camino correcto, que ande en justicia, porque el Espíritu de Dios, su vida, implica su justicia. Entonces Dios le está dando esto al hombre a todos, y nos ha dado esto a todos. Sin embargo, no todos le reciben y permiten que su pecado sea limpiado, removido, ¿verdad? Y enviado fuera. Y esto para que entendamos que si hay alguna condición para el perdón, no es en cuanto a la actitud de Dios de dar a su Hijo y de tratarnos como si no hubiésemos pecado, sino que la condición la pone el hombre, y su condición pecaminosa es su dureza de corazón. La buena voluntad de Dios está, sin embargo, si el hombre no recibe aquello que Dios le está dando, el hombre le imposibilita a Dios poder remover el pecado. Entonces, en cuanto al perdón relativo a la remoción del pecado, es condicional a que el hombre autorice, a que el hombre
conscientemente reconozca ese pecado y lo entregue. Pero en cuanto a una actitud de darlo todo, y la entrega de todo y de aún de tratarnos como si no hubiésemos pecado, eso es permanente y de eso queremos hablar hoy. Queremos resaltar un poco este aspecto y un versículo que me llamó mucho la atención mientras meditaba en estas cosas, aún después de la semana pasada, seguí meditando en esta semana sobre este tema. Y en Salmo 130, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente, ¿verdad? Este capítulo, el Salmo 130 completo, me llamó mucho la atención y quiero compartirle hoy algunos de esos versículos. El 130 del 1 al 3 dice: cántico gradual, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? A mí me llamó mucho la atención estos versículos. Hay un clamor. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿De lo profundo de dónde? Bueno, podríamos decir que es de lo profundo del corazón, porque se está hablando de una súplica, ¿verdad? Se está hablando de un pedido que se hace clamando, ¿no? Y en conexión a esto se dice: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este estado de lo profundo no solamente explica o no solamente implica de lo profundo de mi ser, de lo más profundo de mi corazón, sino que también implica desde lo profundo. La persona que está clamando aquí se siente sumergida, se siente hundida. ¿Hundida dónde? En el pecado. Por eso dice: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Yo estoy clamando a ti desde una condición descrita como estando en lo profundo. En el Salmo 40 se habla del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y se habla de cómo Dios levanta de esa condición. Y de aquí se dice que se clama a Jehová desde lo profundo. Y se dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Podría algún hombre permanecer en pie si Jehová fuera a tener en cuenta los pecados? Si Dios estuviera mirando nuestros pecados constantemente. O en un segundo, si Dios nos fuera a tratar y a responder a nosotros basado en nuestros pecados, ¿podría algún hombre mantenerse o permanecer vivo? En inglés dice, puede permanecer, o to stand. To stand es como que implicaría permanecer, o sea, es como vivir. Cuando el hombre no permanece, entonces implica que el hombre pereció. Entonces, el no poder mantenerse implicaría perecer. El mantenerse implica vivir. O sea, ningún hombre viviera si Dios estuviera tomando en cuenta los pecados de los hombres. Y esto me llama mucho la atención, porque precisamente en Hechos capítulo 17, Pablo, precisamente hablándole a griegos, ¿verdad? Atenienses, a paganos, podríamos decir a gentiles, él les deja saber que Dios no les ha tratado conforme a su idolatría, sino que a todos Dios ha dado vida, aliento y todas las cosas. Aún a ellos, ¿no? Y más adelante vamos a citar un versículo de este capítulo. Sin embargo, en el mismo Salmo 103, versículos 10 y 11, se menciona lo siguiente. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí menciona que Dios no nos ha pagado a ningún ser humano. Dios le ha pagado conforme a sus iniquidades, ni conforme a sus pecados. Esto a todo ser humano, porque
porque todo ser humano ha pecado. No hay ningún ser humano que diga que no ha pecado y sea veraz. Nos dice que si alguno dice que no tiene pecado, que no ha pecado, el tal es mentiroso. Así que lo que se está resaltando es el perdón que hay en Dios. Y se dice, este perdón tiene que ver con Dios, no mirarnos a nosotros mirando nuestro pecado. Dios no mira nuestro pecado. Dios no toma en cuenta nuestro pecado para tratarnos conforme a nuestro pecado. Por eso se dice en los versículos 10 y 11 del mismo Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. Es decir, Dios no paga conforme al pecado del hombre, Dios no hace conforme a la iniquidad del hombre. Y esto vinculado a que su misericordia se engrandeció. Dios manifiesta grandemente su misericordia al hombre al no darle conforme el hombre merece. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, cuando está enseñando acerca del amor a los enemigos, dice lo siguiente en el versículo 44 y 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, para que seamos hijos de nuestro Padre, para que seamos imitadores de Dios como hijos amados, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1, nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Porque ¿qué ha hecho Dios? Lo mismo. Dios ha amado a sus enemigos y los ha tratado como si no hubiese diferencia entre sus enemigos y sus amigos. Lo mismo ha hecho por sus amigos que por sus enemigos. Y por eso se nos insta a amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. ¿Acaso eso es pagarle conforme a su pecado? No. Hacer bien a los que aborrecen. ¿Eso es pagar conforme al pecado? No. Totalmente lo contrario. Eso es conforme a la misericordia de Dios. Orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Eso es dar paga o hacer conforme a las iniquidades de los demás en nuestra contra? No. Somos instados a actuar de la misma forma en que Dios actúa. ¿Y cómo es que Dios actúa? El versículo lo explica claramente al decir que nuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. El sol y la lluvia que representan bendiciones del cielo para el sustento del hombre, para el sustento de la vida, ¿no? Dios lo da para tanto los que a nuestros ojos son buenos y los que a nuestros ojos son malos, para los que ante nuestros ojos son justos y para aquellos que ante nuestros ojos son injustos. ¿Y en qué categoría te colocas tú? ¿Piensas que tú eres de esos buenos o entiendes que eres de los injustos y de los malos? ¿Reconoces que hay pecado en tu vida? ¿Reconoces que todo pecado es injusticia? ¿Te reconoces como aquel que Dios le ha dado, no conforme a sus pecados, sino conforme a la misericordia de Dios? Como decía Daniel orando, no pedimos estas cosas confiados en nuestra justicia, sino en tu misericordia. También en Lucas 6, 35 y 36 del mismo Sermón del Monte se dan estas palabras, resaltando el mismo principio del amor a los enemigos. Dice, amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Se nos insta a amar a nuestros enemigos porque nuestro Padre que está en los cielos es bueno, es benigno, es bueno para con los ingratos y malos. Es decir, Dios trata bien a los ingratos y a los malos. Es decir, no los trata conforme a sus iniquidades ni conforme a sus pecados. Es decir, no los mira a sus pecados, no mira sus pecados para determinar cómo los ha de tratar. Dios simplemente
expresa y manifiesta su naturaleza. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. En Isaías 38:17 hay un versículo muy bonito que está vinculado al Salmo 103 desde el punto de vista de que en el Salmo 103 se menciona, y algo, ¿verdad? Vuelvo y lo repito para que podamos hacer la conexión clara, se habla de un clamor que se hace a Dios desde lo profundo. Y habíamos vinculado esa profundidad haciendo alusión a un estado emocional, un estado espiritual donde el hombre se encuentra en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, se encuentra hundido en el pecado y está clamando a Dios diciendo: no mire el pecado, porque tú no miras el pecado, porque si tú miraras el pecado para escucharnos, para tratarnos bien, ¿quién podría permanecer en pie? No mire el pecado. Si mirares el pecado, ¿quién podría permanecer en pie? En conexión a eso, en Isaías 38:17 leemos lo siguiente: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Es decir, se está en un estado de amargura grande, un estado de desesperación profunda, de tristeza profunda, un estado de depresión. Y dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Ese estado de amargura grande es descrito como el hoyo de la corrupción, pero a Dios le agradó librar de ese estado, de esa profundidad, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, de ese hoyo de corrupción. Vemos cómo la amargura grande es descrita como un hoyo de corrupción. Pero a Dios le agrada librar del hoyo de la corrupción. Y dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, no solamente los echa a su espalda en el sentido de cargarlos, también es como que lo deja atrás. Decidiste dejar atrás mis pecados. Yo estando en esa condición, es decir, mientras el hombre no entiende que Dios lo perdona, mientras el hombre no sabe que Dios tiene misericordia de él, mientras el hombre se siente hundido en el pecado, este pecado produce una grande amargura que implica la corrupción, es decir, la destrucción del cuerpo. Vemos la relación entre lo espiritual y lo físico, cómo lo espiritual tiene un efecto físico sobre el hombre, el hoyo de la corrupción, haciendo alusión a la tumba, al Seol. Pero cuando el Señor nos revela que Él echa tras su espalda todos nuestros pecados, el hombre es rescatado, el hombre es librado de ese hoyo de la corrupción en el que se encuentra. Y esto en conexión a que Dios no está mirando nuestro pecado para tratarnos conforme al pecado. Y el versículo siguiente del Salmo 130, el versículo 4, dice algo bien lindo, dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. Voy a leer hasta el 8. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y aquí se presenta otra vez el concepto del perdón vinculado a la misericordia, vinculado a la redención, vinculado al rescate, a redimir. Pero inicialmente se describió el perdón en los versículos 3 y 4 como Dios no mirando el pecado del hombre para tratarlo de una forma particular, porque si Dios fuera a tratar al hombre conforme a sus pecados, no habría quien permaneciera en pie, no habría quien se pudiera mantener, no habría quien viviera. Pero aquí se está diciendo: pero en ti hay perdón para que seas temido. Es decir, en Dios hay perdón, en Dios. ¿Cuándo? Siempre, o sea, se habla de que en Dios está el perdón no existe fuera de Dios de manera inherente. ¿Podemos nosotros manifestar perdón hacia los demás? Sí, pero esto simplemente el perdón de Dios que Dios nos está dando para que nosotros demos a las demás personas. El perdón es un don de Dios precisamente. Más adelante vamos a leer un versículo donde dice que Cristo es quien nos da
arrepentimiento y Cristo es quien nos da el perdón. Y si nosotros perdonamos a alguien es porque en primera instancia hemos recibido de Cristo el perdón para poder darlo. El punto que quiero resaltar es que hay un perdón que está inherentemente y permanentemente en Dios. No hay que hacer nada para que de momento el perdón se despierte en Dios. Nosotros no podemos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra obediencia, ganar el perdón de Dios. No hay una acción del hombre que el hombre pueda producir en Dios el perdón. No hay nada que el hombre pueda hacer que Dios produzca que ya no esté previamente existiendo en Dios. En Dios está el perdón. ¿Dónde está el perdón? ¿Cuál es el origen del perdón? ¿Cuál es la fuente del perdón? Es Dios. En ti hay perdón. Y esto vinculado a que se viene hablando de que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Hay un clamor en un estado de desesperación y este clamor está pidiendo que Dios lo escuche, ¿verdad? Que Dios lo rescate y se le dice, si mirar en nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse? O sea, reconocemos que Dios no mira nuestro pecado y que por eso estamos en pie, que por eso es que estamos vivos, solamente por eso es que estamos vivos, porque Dios no está tomando en cuenta nuestro pecado, como también dicen otros versículos que hemos estudiado en otros temas, particularmente el de la semana pasada. Pero más allá de eso se describe otro tipo de perdón que los versículos que leímos, ¿verdad? Después del 4, leímos el 5, el 6, el 7 y el 8, y por lo menos el 7 y el 8, que mencionan que en Jehová hay misericordia. Luego de que se dice que en Él hay perdón, se dice que en Él hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él los rescatará de todos sus pecados. Él los retomará o los rescatará del pecado, de esa condición de estar hundido en el pecado y de la profundidad del pecado. Él los rescata y los saca de ahí. Él los limpia de todo pecado. Y ahí vemos el concepto de la remoción del pecado. Por un lado vemos el concepto de Dios no tratar al hombre conforme a la maldad del hombre, y por otro lado vemos el perdón bajo el concepto de la limpieza del pecado, de la remoción del pecado, de sacar el pecado y remitirlo. Esta remisión de la cual se habló la semana pasada. Pero algo me llama mucho la atención. Hay un perdón que es constante y que se está manifestando todo el tiempo, que es el del trato de Dios para con el hombre, es decir, no tomar en cuenta el pecado del hombre. Y hay otro que es cuando se completa la transacción de lo que Dios desea hacer, que es limpiarnos y salvarnos de todos nuestros pecados. ¿Verdad? Que es la obra del Mesías, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero resaltar el hecho de que uno precede al otro. Este perdón, este trato precede el poder limpiarnos. Porque les voy a proponer, según los versículos que ya yo estudié, pero se los voy a compartir, les voy a proponer que Dios muestra esta actitud de no tomar en cuenta nuestros pecados y tratarnos no conforme a nuestras maldades, sino conforme a sus bondades, para manifestar su bondad, su misericordia y su benignidad, para llevarnos al arrepentimiento, para que una vez arrepentidos de nuestro pecado, entonces Él pueda quitar el pecado, removerlo, remitirlo, lanzarlo fuera y lejos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que les quiero proponer y creo que es lo que enseña la Biblia de forma general, y ya hemos visto un poco de eso la semana pasada, pero esta semana estamos enfatizando un poco más en esto. Miren cómo dice Daniel 9:9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. A pesar de que contra Dios nos hemos rebelado, dice Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Aún a pesar de la rebelión, de Dios, en Dios está de forma inherente el tener misericordia y perdonar. Nuevamente vemos la misericordia y el perdón vinculado no a la fidelidad del hombre, no a una santidad que el hombre mismo se gana por medio de sus esfuerzos, sino simplemente
a una buena voluntad de Dios que está inherentemente en su corazón, que está en Él. En ti hay perdón, en ti hay misericordia, en ti está la redención, en ti está el tener misericordia y perdonar, como dice Daniel, aún a pesar de que contra Él hemos pecado. Ahora, el versículo dice, el versículo 4 del Salmo 130, en ti hay perdón para que seas temido. Y esto no está hablando de miedo. Para nada, no hace sentido si pensáramos que esto está hablando de miedo. En ti hay perdón para que seas reverenciado o para que seas conocido, para que seas respetado, como a veces pensamos. Pero, o sea, no hace sentido decir, en ti hay perdón para que tengan miedo de ti. No hace sentido. De hecho, cuando una persona se muestra perdonadora, ocurre totalmente lo contrario. Desaparece el miedo, desaparece la culpa de la otra parte, del ofensor. Y el ofensor se acerca confiadamente, sabiendo que es bien recibido, que su pecado no está siendo tomado en cuenta. Pero es interesante que este temor del cual se habla aquí, que es el temor de Jehová, el temor que Dios quiere que esté en nuestros corazones, la Biblia lo describe precisamente como el conocimiento de Dios. Y ahí sí hace sentido. En ti hay perdón para que seas conocido. Es decir, en ti está permanentemente el perdón, este perdón de no tratar a los hombres como se merecen, sino conforme a tu misericordia, este perdón de no estar tomando en cuenta nuestro pecado, este conocimiento de que Dios no nos trata conforme a nuestras maldades, sino que hace salir su sol sobre los injustos también y hace caer la lluvia sobre los injustos, de igual forma que sobre los justos, que sobre todos da vida, ¿verdad? A todos da vida, aliento y todas las cosas. Este perdón que se manifiesta de esta forma, el Dios no reservándose nada, sino dándolo todo, ¿a quiénes? A hijos rebeldes. Este perdón que se manifiesta de esa forma nos revela el conocimiento de Dios, nos da el conocimiento de cómo es Dios. Por eso leemos en Deuteronomio, vamos a leer algunos versículos que nos vinculan y nos explican el temor de Dios vinculado al conocimiento de Él. Dice en Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. Conocido, temido. Dioses que no habían conocido, dioses que no habían temido. ¿Vemos cómo se vincula el temor con el conocimiento? Nehemías 6:16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Temieron y conocieron. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay una comunión íntima a los que le temen. ¿Puede bajo el miedo haber una comunión íntima? No, se nos está hablando de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y vemos que en la Biblia se habla no solamente del ¿verdad? Que del conocimiento, cuando un hombre se casaba con una mujer y tenían una relación íntima, se decía que fulano de tal conoció a su esposa. El conocer implica esa intimidad, por eso dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es decir, con los que le conocen, y a ellos Él da a conocer su pacto. Salmo 119:79 dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. El temor de Jehová es conocer sus testimonios, conocer sus palabras, recibir las palabras del pacto. Proverbios 2:5 y Proverbios 9:10 son versículos que definen el temor de Dios de manera bien clara. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entender el temor de Jehová es hallar el conocimiento de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vemos cómo se equipara el temor de Jehová con el conocimiento del Santísimo y la sabiduría con la inteligencia. Así el temor de Jehová, el que Él quiere que tengamos, es el conocimiento de Él. En Isaías 11:2
leemos que dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, conocimiento y temor de Jehová. En segunda de Corintios dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí Pablo dice, conociendo pues el temor de Jehová. El temor de Jehová es algo que se conoce, es un conocimiento que se adquiere. Por lo tanto, cuando se dice en el Salmo 130, verso 4, en ti hay perdón para que seas temido, está implicando que en Dios está el perdón de manera inherente y Él trata a todos los hombres no conforme a sus maldades, sino conforme a la bondad de Dios, sin hacer distinción entre el bueno y el malo, no tomando en cuenta el pecado de los hombres para que le conozcan, para que sea conocido, para que Dios sea conocido como un Dios bondadoso, benigno, perdonador. Y es interesante que vinculado a todo esto se nos menciona, por ejemplo, en Hechos 17:30, que les mencioné que íbamos a leer de este capítulo, que Dios, precisamente este perdón que él quiere manifestar, que es no tomando en cuenta el pecado del hombre, es con el propósito de que el hombre se tenga tiempo de arrepentirse y Dios le pueda quitar el pecado que está en él y limpiarlo de ese pecado. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ese perdón que está en Dios permanentemente, que no trata al hombre conforme a su pecado, Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habiendo manifestado su bondad, habiendo manifestado su dádiva de su Hijo, ahora, habiendo manifestado de que Él no toma en cuenta el pecado del hombre para darle lo mejor, sino que le dio a su Hijo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un llamado al arrepentimiento para que el hombre vea lo que ha estado haciendo, que es echando fuera al Hijo de Dios, crucificando al Hijo de Dios, y pueda arrepentir de su pecado y Dios le pueda quitar ese pecado que está en el corazón del hombre. En Romanos 3:25 leemos lo siguiente: a quien Dios puso, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Debido a qué? ¿Verdad? A causa de. ¿Qué viene primero? Dios poner a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Luego dice a causa de, es decir, el haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, llevó a que Dios, el no tomar en cuenta nuestros pecados, llevó a Dios a poner a Cristo como propiciación, poner a Cristo como aquel que nos es propicio, que nos revela que Dios nos es propicio. Y de esa manera se manifiesta la justicia de Dios. Dios manifiesta su justicia al darnos a Cristo como propiciación, es decir, al darnos el don de Cristo como aquel que nos revela que Dios nos es propicio y que Dios está a favor nuestro, no en nuestra contra, que Dios es por nosotros, no contra nosotros, como también dice el versículo de Romanos 8, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, primero se pasan por alto los pecados pasados en paciencia y Dios nos da a su Hijo para revelar que Él no es propicio y de esa manera se manifiesta la justicia de Dios. Tremendo. Esto es hermoso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente Él nos da lo mejor, Él nos da a su Hijo. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros ya nos humillamos, aún antes de nosotros arrepentirnos, ya Él nos dio a su Hijo. De hecho, nos da a su Hijo para llevarnos al arrepentimiento.
nos da a su Hijo para convencernos de que Él es bueno y de que Él es perdonador, de que Él no se reserva nada. Y obviamente a la vez se manifiesta aquellos pecados que hemos cometido. Y esta maldad propia que se revela o se manifiesta una vez Dios manifiesta su bondad, queda expuesta nuestra maldad, entonces el hombre puede ser guiado al arrepentimiento y puede entregar aquellos pecados que conocía o que no conocía. Por eso en Romanos 2:4 se nos dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es esta benignidad de Dios, esta bondad de Dios, lo que nos guía al arrepentimiento. Así que Dios, pasando por alto los pecados pasados en su paciencia, es decir, no pagándonos conforme a nuestros pecados, no mirando nuestros pecados, sino teniendo perdón constante en Él, para que lo conozcamos, para que conozcamos su bondad, es lo que guía al hombre al arrepentimiento. La benignidad de Dios está vinculada al perdón de los pecados. Es decir, el perdón de los pecados es parte de la manifestación de esta benignidad. Por eso en Efesios 4, 31, 32, que lo leímos la semana pasada, lo volvemos a leer ahora, pero ahora teniendo este conocimiento, nos dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y hacíamos hincapié la semana pasada en que quitar ese llamado a que se quite de nosotros todo eso es porque todo eso está en nosotros. Y Pablo está diciendo: quítese todo eso de vosotros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, en lugar de andar con amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, sean buenos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos de la forma en que Dios los perdonó. Es decir, Dios los perdonó en Cristo, y al perdonarlos en Cristo manifestó su benignidad y su misericordia. Es decir, el perdón es una manifestación de la bondad y de la misericordia. El no tomar en cuenta nuestros pecados es una manifestación de la bondad y de la misericordia. El no tratarnos conforme a nuestras iniquidades es una manifestación de la bondad y de la misericordia. Y en Dios está ese perdón constantemente y permanentemente, porque es parte de quién es Él. Él es la fuente del perdón y ese perdón permanece en Él y se manifiesta al tratarnos no conforme a nuestro pecado, sino conforme a su bondad y a su justicia, para darnos el conocimiento de Dios, que es su temor, para que seas temido, es decir, para que Él sea conocido. En ti hay perdón para que seas conocido, para que seas temido, como nos dice el versículo en cuestión. La razón por la que Dios constantemente es perdonador, y lo manifiesta de esta forma, no tomando en cuenta nuestro pecado, es para que conozcamos su bondad y su benignidad. Y conociendo su bondad y su benignidad, nos regala a su Hijo como propiciación para guiarnos al arrepentimiento, y una vez arrepentidos, poder ser limpiados de nuestro pecado. Por eso, más adelante, en los versículos del Salmo 130, los versículos particularmente el 7 y el 8, habla de que en Dios también está la abundante redención, que Dios redimirá, rescatará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Manifestando ese perdón que hay constantemente en Él, que implica no tratar al hombre conforme a su pecado. Porque ¿quién permanecería de pie si Dios tratara al hombre conforme a su pecado? En Jeremías 36:3 leemos lo siguiente: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Vemos que hay un pecado que viene después, hay un pecado que es perdonado después del arrepentimiento. Hay un pecado que es perdonado después del arrepentimiento, pero esto no implica que hubo un cambio del trato de Dios ni de su corazón hacia el hombre. Y vemos que el versículo dice que oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Y el mal que Dios pensaba hacerles era simplemente dejarlos andar en el propio mal que ellos estaban eligiendo. Era dejarlos a las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios en su misericordia les revelaba cuáles serían
¿verdad? Esa experiencia y eso que ellos experimentarían, esos caminos que ellos estaban eligiendo y las consecuencias de esos caminos. Y en esa misericordia, Dios les revelaba lo que les depararía el futuro debido al camino que se estaban eligiendo. Y por eso le está rogando y dice, capaz se arrepiente de su mal camino y yo perdone su maldad y su pecado. Y yo los logre limpiar de ese pecado que les va a pagar de forma terrible. Así que, en un sentido, Dios trata al hombre como si no hubiese pecado y esto implica perdón, pero no se completa el proceso, la transacción completa de lo que vendría siendo el perdón en cuanto a la remisión, a remover el pecado y a rescatar al hombre del pecado, si el hombre no tiene un conocimiento claro de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, que lo guía al arrepentimiento, como nos dice la palabra de Dios, y una vez arrepentido, se han borrado y quitado ese pecado y echado fuera. Y de que hay un pecado que es quitado, que es perdonado, que es removido como consecuencia del arrepentimiento, hay abundante evidencia en la Escritura. Lo que queremos es que veamos que también hay abundante evidencia para que haya un perdón que se da aún estando el hombre en pecado, como habíamos leído en Efesios. El hombre estando en amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, con todo eso Dios ya les dice que ya los perdonó. Y le está todavía apelando a que dejen eso. Pero ¿cómo Dios los perdonó si todavía estaban en eso? Esto implica en cuanto al trato, a no tratarlos ni, ¿verdad? Ni lidiar con ellos conforme a esos pecados. Porque ¿quién podría permanecer en pie? Sin embargo, está claramente también enseñado que hay un perdón que se completa luego que se da el proceso de arrepentimiento y esto implica el remover el pecado del corazón del hombre. Por eso se menciona tanto la predicación del arrepentimiento de los pecados. Inicialmente Juan el Bautista, pero también Cristo predicó de lo mismo. Bautizaba a Juan en el desierto, nos dice Marcos 1:4, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, nos dice Lucas 3:3. También Pedro predicó acerca de este perdón que va después del arrepentimiento. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y todo esto después de haberles predicado de Cristo crucificado, de cómo ellos crucificaron al autor de la vida. Y ellos compungidos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en Hechos 5:31 se nos dice, a este, es decir, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dios exaltó a Cristo para que Cristo dé a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo Cristo da el arrepentimiento? El arrepentimiento vimos que es el fruto de ¿qué? El fruto de la bondad, de la benignidad de Dios que guía al hombre al arrepentimiento. Una vez el hombre conoce o ve la bondad de Dios, es guiado al arrepentimiento. Una vez el hombre comprende que aún a pesar de su maldad, Dios no lo ha tratado conforme a esa maldad, sino que lo ha seguido sosteniendo, manteniendo con vida y supliendo todas sus necesidades con tal de que el hombre recapacite. El hombre es guiado al arrepentimiento al ver esa bondad, esa benignidad, y es un don de Cristo, porque Cristo nos da el arrepentimiento al manifestarnos la bondad de Dios y también nos da el perdón de los pecados. No solamente para nosotros sabernos perdonados, como un don de Dios, ¿verdad? Un don de Dios maravilloso, un regalo, el que el hombre conozca que su pecado le es perdonado, sino que también recibe el perdón de los pecados. No solamente recibe de Cristo la capacidad, la humildad suficiente como para reconocer que estuvo mal y arrepentirse, sentir tristeza por su pecado, sino que también el hombre recibe de Cristo la capacidad
de perdonar a otros, porque en la medida que el hombre comprende cómo ha sido perdonado de Dios, estando muerto en delitos y pecados, Dios lo perdonó, no lo trató conforme a su pecado, sino que le dio a su Hijo. Así el hombre también va a tratar a su prójimo, cuando el hombre acepta este perdón. Y termino con este versículo en Isaías 27:9 que me llamó mucho la atención y dice lo siguiente: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Me llamó mucho la atención porque está hablando de un contexto donde había idolatría en el pueblo de Israel, donde Israel estaba siendo entregado en manos de sus enemigos debido a que ellos estaban eligiendo a otros dioses y estaban rechazando a Dios constantemente. Pero Dios les promete que Él los va a rescatar, y esto no conforme a la justicia de ellos, sino conforme a la misericordia de Dios. Y dice que será perdonada esa iniquidad de ellos, de idolatría. Y el fruto de ese perdón que ellos no merecían, el fruto de ese rescate, el fruto de no dejarlos perecer por completo en manos de esos enemigos que ellos mismos se habían elegido a sus dioses como cabeza de su vida, el fruto sería la remoción de su pecado. Dice que Dios perdona la iniquidad y el fruto de ese perdón de iniquidad es la remoción del pecado. Como Dios se revela a sí mismo como un Dios perdonador misericordioso que no toma en cuenta su pecado y que actúa con bien, no basado en la justicia del hombre o en su injusticia, sino en su buena voluntad. Esa es la manifestación de una benignidad que tiene como fruto el arrepentimiento y por lo tanto la remoción del pecado. Espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas, y es mi oración, mi petición a Dios que este proceso, esta transacción completa del perdón se dé en nuestras vidas, que realmente le permitamos a Dios limpiarnos de nuestros pecados al aceptar por completo la revelación de su benignidad, de su bondad, de su buena voluntad de perdonar nuestros pecados y de no tomar en cuenta nuestros pecados, y de su infinito don y regalo que nos ha dado en Cristo Jesús, para que conociendo esa benignidad, esa bondad, seamos guiados al arrepentimiento y Él pueda limpiar nuestras vidas por completo.